¿Ah? Este es el cáñamo aórtico. O arco aórtico. Aquí empezamos nosotros la... ¿Sí? Gracias. Empezamos la arteria aórtica. Recuerden ustedes que las arterias tienen una capa muscular, de musculatura lisa, musculatura que no obedece a nuestra voluntad, no obedece a nuestra voluntad. Entonces, va a obedecer la voluntad de una inervación autónoma que generalmente es simpática y viaja sobre las arterias. Ahora las vamos a ver. Luego, la arteria aorta es el resultado final de dos arterias aortas embrionarias. Durante el desarrollo tuvimos dos arterias aortas, ¿no? La aorta izquierda y la aorta derecha. ¿Qué pasó con la aorta derecha? La aorta derecha se convirtió finalmente en el tronco brachiocefálico y la aorta izquierda desarrolló y se convirtió en el arco aórtico que tenemos los adultos. Ahora, prueba de esto, de que el tronco brachiocefálico es la aorta derecha, tenemos que aquí está el tronco brachiocefálico, su rama carótida común y su rama subclavia. Muy bien. Arco aórtico, la carótida común y la subclavia. O sea que ambos son iguales. Podemos decir que el tronco brachiocefálico es similar a la aorta en cuanto a sus ramas. Ahora, voy a hacerles una pregunta de concepto general. El arco aórtico, dentro del arco aórtico, ¿cuál es la primera rama que da? Tronco. No, ya dijo. Ya, habla. Las arterias coronarias son las primeras arterias. ¿Por qué? Porque nacen ya en la aorta, una vez que ha pasado la válvula. Pasada la válvula aórtica, con dos valvas anteriores y una posterior, ya es aorta y ya tiene sus ramas coronarias. Luego, el tronco brachiocefálico es la tercera rama. ¿Estamos? La cuarta rama será la carótida común izquierda y luego la subclavia izquierda. Muy bien. Pero hay algo que quiero que vean. ¿Ven la superficie de la carótida? Tiene unos hilitos como una malla. ¿Se ve? Sí. Esos hilitos son súper, archi, mega, hiper importantes. ¿Ven que la aorta también tiene esos hilitos? Sí. Todas las arterias tienen esos hilos. Esos hilos son los nervios simpáticos que van a actuar sobre las arterias. Esos nervios simpáticos van a llevar adrenalina y noradrenalina como neurotransmisores de la pared arterial que tiene musculatura lisa. Ahora, ¿qué pasa si la adrenalina requiere que esa arteria suba la presión? Va a dar una orden para que la musculatura se contraiga y aumente la presión. ¿De acuerdo? Entonces, esa red, esa malla, ese plexo nervioso va a tener nombre y va a tomar el mismo nombre de la arteria sobre la cual está andando. De tal manera que si esa malla, ¿usted ha visto la malla, doctora? Pero venga pues, ¿de qué estoy hablando? Venga, denme un permisito, venga por acá. Usted ve encima de la carótida una malla finita, encima de la aorta igual, en todas las arterias. Ahora sí ya sabe de qué estoy hablando. Ese plexo simpático se halla en todas las arterias, desde la arteria
carótida interna que está dentro del cerebro, con todas sus ramas, hasta la última arteria dorsal del pie y de los dedos del pie. ¿Por qué? Porque maneja la función de estas arterias. Ahora, van a viajar y van a tomar el nombre como plexo de las arterias sobre las cuales viajan. Por ejemplo, los nervios simpáticos que viajan sobre la aorta se va a llamar plexo aórtico. Podríamos decir plexo simpático aórtico, pero no, plexo aórtico. Sobre la carótida, carotidio. Sobre la carótida externa, carotidio externo. Sobre la facial, facial. Sobre la tiroidea superior, plexo tiroideo. Sobre la subclavia, subclavio. Entonces ya no hablemos más de plexo simpático porque sabemos que viajan sobre las arterias. Muy bien. Hablemos entonces ahora de el tronco brachiocefálico con sus dos ramas. Recuerden ustedes que los planos vertebrales, ¿no? ¿Dónde tenemos a la flaca? Acá está la flaca. Cervicales, 1, 2, 3, 4 hasta 7, a nivel torácico, a nivel lumbar. Son planos cervicales, torácicos, lumbares. Planos que pasan por en medio de la vértebra y son completamente horizontales. Muy bien. ¿Para qué nos sirven esos planos? Para darnos el nivel donde suceden las cosas. Empecemos por este nivel. El arco aórtico. El arco aórtico. ¿Dónde empieza y dónde termina? ¿A qué nivel? T4. Muy bien, a nivel de T4, que significa la unión del mango del esternón con el cuerpo del esternón. Ese es nivel T4. En el esternón se llama ángulo de Lewis, L-O-U-I-S. Y se va hasta T4 y también va a dividir el mediastino, un mediastino superior y otro inferior. Bien, entonces la aorta nace a nivel de T4 y el arco baja y termina a nivel de T4. Entonces, T4 es un nivel interesante. Pero, como les dije ayer, hay otro nivel que también es interesante. ¿Cuál es el nivel? El nivel donde termina la arteria aórtica. Si he dicho que el nivel 4 es el nivel de la aorta, empieza en T4 y termina en L4. Estoy diciendo que el 4 es el número de la aorta. Empieza en T4, el arco aórtico empieza y termina en T4 y luego cuelga toda la arteria hasta lumbar 4, el plano umbilical. Y nos estamos refiriendo a los planos vertebrales. ¿Qué significa aorta en latín antiguo? Algo que cuelga. Algo que cuelga, es como un arco que está colgando en el cuerpo. Bien, vamos pues sobre el tronco brachiocefálico. Residuo de la aorta derecha va a dividirse en ramas finales, carotidia común derecha y la subclavia derecha. ¿A qué nivel? ¿A qué nivel? Creeremos que es importante que la clavícula se articule con el esternón. Es importante la articulación externo-clavicular. Justo a ese nivel es donde se divide el tronco en el lado derecho, ¿no es cierto? En la articulación externo-clavicular del lado derecho. Ahí se divide el tronco. Entonces, ¿qué quiere decir, doctor? Que si usted recibe un paciente que le han dado un balazo justo en la articulación externo-clavicular, es probable que haya lesionado la subclavia o la carótida o de repente la división. Y debe estar sangrando un montón dentro del tórax. Bien, entonces, ahora sí, ¿qué nivel es ese? Es el nivel T,
T, T, T3, T3, T3. Las vértebras miden más o menos 3 centímetros de altura, más los discos que miden entre 8 milímetros y 1 centímetro. Bien, entonces ya empezamos con la carótida. Empezamos con la carótida. Voy a ponerme un guante para poder agarrarla bonito. La carótida va a irrigar el cuello y la cara. Y también va a irrigar el sistema nervioso central. Muy bien. Para hacer esto, va a estar, miren el resultado, dentro del cráneo y fuera del cráneo. Si la carótida entra para adentro, ¿cómo le llamaría? ¿Carótida? Interna. Va al sistema nervioso. Y si la carótida se queda afuera, ¿cómo le llamaría? Externa. Ahora ya sabemos que la carótida interna va al sistema nervioso central. La carótida externa va a ir al cuello y a la cara. Muy bien, vamos a ver si esto es cierto. Entonces ya empecé a correr con la carótida. Empecé a correr con la carótida. Ven para acá, Pepito. Ahí está. La carótida. Y me doy cuenta que por ahí hay una vena. Hay una vena que está viniendo con la carótida. ¿Cuál es? ¿La yugular? ¿Cuál? Interna. Interna. La yugular externa no sé. Bueno, ya ustedes la buscan, ¿eh? Ustedes la buscan. Está pegadita a la carótida. Ahorita la bajamos. Bueno. Ahora, esta carótida empieza a subir. Aquí en su trayecto de ascenso no da ramas. Perfecto, no nos preocupamos. Hasta aquí llegamos, aquí, al nivel C, entre C4 y C3, siempre por arriba de C4, nunca por debajo. Y esto coincide con el borde superior del cartílago tiroides, siempre por arriba. Ahí se va a dividir en una carótida externa y una carótida interna. Ahora, ¿qué cosa ven ustedes que hace la carótida antes de dividirse? Doctor, ¿qué hace la carótida antes de dividirse? ¿Qué cosa están viendo? ¿Se adelgaza? ¿Se engorda? ¿Qué hace? Muy bien, el seno carotídeo. Seno carotídeo. Es un lugar de la pared de la carótida que tiene sensores de tensión. Entonces, ¿quién está dentro de la arteria? Está la sangre impulsada por el ventrículo, que produce una tensión dentro de la arteria. En la sístole, en el empuje, es 120. Y durante el descanso del corazón, la diástole, baja la presión dentro de la arteria, es 80. En promedio en un adulto normal. Puede ser menor en las personas que hacen ejercicio. Por ejemplo, usted puede tener 110, 60. La señorita que es competidora olímpica tiene 100 con 50 y es normal. ¿Por qué? Porque su corazón está desarrollado y es efectivo cuando bombea. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué hace el seno carotídeo? Es un lugar más amplio. Es como un lago que se forma a partir de un río. Como hay sensores de presión de una arteria que es elástica y cada vez que se estira los sensores de presión siente, transmite al cerebro
específicamente al hipotálamo esa tensión. Cuando va el pulso, o sea, la sístole, 120, 80, 120, 80, 120, 80. Ustedes van a ver en las pantallas que tiene cada cama en los hospitales, ¿no? Tienen ahí su computadora y tienen ahí pulso. Pip, pum, pip, pum, pip, pum, pip, y encima suena, es el bip, 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 bip. O cuando el corazón se para, bip, ahí tienen que entrar a actuar ustedes. Bien, toma esa sensibilidad de la arteria carótida, una rama nerviosa que yo quiero que ustedes le pongan nombre sabiendo que va a inervar a la arteria carótida. ¿Qué nervio sería? ¿Cuál? Fuerte, fuerte, doctor. Como aliancista que es usted. A ver. Carotidio. Así se llama el nervio que toma la presión arterial en el seno carotidio. Se llama nervio carotidio. Y es rama del noveno nervio craneal llamado glosofaringio. Es rama del noveno nervio craneal glosofaringio. Entonces, constantemente está recibiendo información el hipotálamo para saber cuál es la presión arterial. Doctor, deje su lapicero y cuádrese como se cuadra un boxeador. Miren al doctor. Miren, deje su lapicero, le he dicho. Ahí está, mira, quédese ahí, foto, ahí nomás la foto. Ya. ¿Qué está haciendo el boxeador, que es el doctor? Cuidándose el triángulo carotidio, donde está la carótida con el seno carotidio. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el contrincante le mete un guantazo en el triángulo carotidio? Va a suceder que los sensores de presión, acostumbrados a recibir información 120-80, van a transmitir una información de 1000 con 700 por el golpe. Y cuando recibe esa sensibilidad, lanza una alarma al hipotálamo y el hipotálamo dice en segundos, ¿saben qué? En milésima de segundo, emergencia, se ha disparado la presión, que se abran todas las válvulas y compuertas venosas. ¿Para qué? Para bajar la presión. Entonces las venas se dilatan. Y la sangre se va a esas venas dilatadas. ¿Y qué pasa? No llega sangre al cerebro porque es una baja de tensión brusca, es una reacción vagal del nervio vago, décimo nervio craneal, que responde al estímulo del 9 nervio carotidio. Entonces, al bajar la presión, ¿qué pasa cuando le meten un guantazo en el triángulo carotidio al boxeador? Perdón, tengo que mostrar la cara. Miren la cara de imbécil que pongo. Porque está dormido. Entonces el sujeto, ¿qué pasa? Se cae. Eso es knockdown, caída, down. Pero si ya no puede seguir peleando es knock out, ya, para afuera. Esa es la razón fisiológica. Entonces, cuando ustedes ven un boxeador que está así, malo, a ese lo van a noquear. Pero si ve uno que está así, ese va a durar toda la pelea. Solo había un boxeador que boxeaba así y se daba el lujo de ser campeón olímpico, campeón mundial 3 veces, de decirle no al ejército de Estados Unidos y cambiarse nombre. Cassius Clay Muhammad Ali, el mejor boxeador de todos los tiempos. Entren ustedes a su YouTube y miren una pelea de él. Era un bailarín de ballet, a pesar de su 1,95 m. Era un bailarín de ballet. Bien, ahora, ¿hay esos sensores en otra parte del cuerpo? Sí, en la aorta. Él los va a percibir el nervio vago, décimo nervio craneal. En cambio, el carotidio lo percibe el glosofaringio, noveno nervio craneal. Muy bien. Ahora, espérese usted.
¿Usted sabe, doctora, por qué cuando va a una cevichería le ponen de arranque, apenas llega y se sienta, canchita salada? ¿Sabe por qué? No, la doctora va a la cevichería y no sabe qué come. ¿Por qué come? ¿Alguien me lo puede decir? Para abrir la sed, primero, la sed. ¿Por qué? Porque usted come la canchita con sal, usted va a la hora del almuerzo con hambre y eso lo va a absorber, la sal la va a absorber al toque. La sal entra al torrente sanguíneo y va a estimular algo que no van a ver detrás del seno carotídeo, no lo ven porque se licúa, se muere, que es el cuerpo o corpúsculo carotídeo. Es otra cosa, corpúsculo carotídeo, pero está pegado a la carótida. ¿Qué hace el corpúsculo carotídeo? Evalúa la cantidad de dióxido de carbono que tiene en el cuerpo. Evalúa la cantidad de sodio. Evalúa la cantidad de potasio. El nervio carotídeo también va a tomar esas sensaciones y se la lleva hacia el hipotálamo para que responda, ¿no? Ahora, dígame doctor, ¿por qué dan cancha salada en las cevicherías? ¿Para qué? ¿Qué va a hacer el cliente? Va a comer sal, y el que come sal tiene hipertonía. Mucha sal, hay que bajarla con agua. ¿Qué pide usted cuando pide su canchita y su ceviche? Mira, hipócrita. Agua pide. Una chela, doctor, ¿no? Una chelita. Las damas pueden tomar cerveza, ¿no? Ahora la cerveza viene sin alcohol. Su cusqueña sin alcohol, su chela con su ceviche. Eso se llama maridaje. O sea, cuando un licor va con una comida y van bien. Entonces, nos ponen la canchita salada para que el cliente tenga sed y pida agua. Ahora, la doctora es muy zanahoria y quiere una chicha morada. Está bien, heladita se la trae. ¿Y cómo encuentra la chicha morada, doctora? ¿Qué sabor tiene? Dulcísimo, riquísima, pero dulce. ¿Qué hace el azúcar cuando entra? Usted ha llegado con hambre. ¿Qué hace? Pasar la sangre y la hipertonía. Mucha glucosa, mucho sodio. Se muere de sed. Bueno, pide la doctora chicha, pedimos cerveza, una rueda, comemos el ceviche, todo, y eso no pasa ahí. El ceviche es pura proteína. Entra al torrente sanguíneo y hipertonía. Nos da más sed. Entonces, ahí sí le creo, doctor, que puede pedir su botella de agua. Después ya que se ha dado el gusto, ¿no? Bien, entonces estamos viendo que los elementos vasculares controlan la presión arterial y también controlan el contenido de electrolitos y de gases. Muy bien. ¿Qué pasa si hay hipertonía? Tengo sed. Pero a veces no les ha dado que después de salir de clases da ganas de comerse unas habitas saladas, una canchita o unos manicitos salados o dulces. Pasa porque estamos con hipotonía, o sea, las sustancias dentro de la sangre han bajado y el agua está predominando. Entonces queremos comer cositas saladas porque nuestro hipotálamo lo está pidiendo. Todo eso, mire usted, una simple arteria con su nervio. ¿Cómo se llama el nervio? Carotídeo. ¿Rama de qué nervio craneal? 9 glosofaringeos. Y la respuesta la hizo el nervio vago número 10. Muy bien. Luego, ¿qué ramas me va a dar la carótida externa cuando llego al cuello? Voy a ver que aquí, delante de la tráquea, voy a tener la glándula tiroides. Es el primer elemento que recibe
la primera rama de la carótida externa. Entonces, esta será la tiroidea superior. Tiroidea superior para la glándula tiroides. Ahora, mire usted, es bien sencillo. Usted se va a dar cuenta. Este órgano que tengo aquí en mis dedos, con el cartílago tiroides cricoides, se llama laringe. Entonces, la laringe, ya les dije, es la respiratorio, el habla, el canto, y la faringe es para fagocitar, esófago, tubo digestivo. Bien, entonces, si me da una rama para la tiroidea o la tiroides, va a dar también para la laringe. Y habrá laringia superior, y si hay una superior, una inferior. Perfecto. Entonces ese órgano, cuando hagamos respiratorio, vamos a ver que tiene sus arterias laringias, ramas de la tiroidea superior. Luego, viene un triángulo debajo de la mano. Muy inteligentes, despacio nomás, me van a decir, si el triángulo, tengo acá, está debajo de la mandíbula, ¿cómo se llamará ese triángulo? Submandibular. Muy bien, submandibular. Ese triángulo va a estar limitado por el músculo digástrico y la mandíbula. Y allí entra una segunda rama de la carótida. ¿Ya? Por ahí la van a encontrar. Es la rama que va, esta es la laringe superior que está rota. La rama es lingual. ¿A dónde va a ir la lingual? A la lengua. Estamos bien. Ahora, mire mi lengua, por favor, mírenla, que de ahí sale la idea. Mire, doctor. Yo saco la lengua y la meto, pero las arterias no se afectan. ¿Qué forma tendrían que tener las arterias para que pueda yo sacar la lengua y meterla sin que se altere? Forma de espiral. Cosa que cuando saco la lengua, la arteria se estira, y cuando meto la lengua, nuevamente regresa a su sitio, como si fueran resortes y como si fueran hélices. Se les llama helicinas. Ahora, la rama que está en el dorso de la lengua, ¿cómo se llamará? ¿Cómo se llamará la del dorso de la lengua? Dorsal de la lengua. Muy bien. Ahora, cuando ustedes están mal de la garganta, les duelen las amígdalas o tonsilas, que así se llaman técnicamente, la arteria lingual va a dar ramas a la tonsila. ¿Cómo se llamarán esas ramas? Tonsilares. Muy bien. Luego, va a dar una rama que aquí la vemos en el borde de la mandíbula, yéndose hacia la cara. Aquí tenemos una glándula, ojo, ustedes la saben, me la van a decir, una glándula salivar que está debajo de la mandíbula. ¿Cómo se llama la glándula? Submandibular. Muy bien. La doctora me dijo submaxilar porque antiguamente se decía maxilar inferior. ¿No es cierto, doctora? La doctora nos aclara que se puede decir maxilar inferior o mandíbula. La nómina anatómica internacional dice mandíbula. Entonces es la submandibular. ¿Estamos de acuerdo? ¿De dónde estoy agarrando al cadáver? ¿Cómo se llama este punto? Mentón. Y el área que está debajo del mentón, ¿qué área será? ¿Submentoniano? Muy bien, submentoniano. Ahora, ustedes saben que aquí... ¿Estás con guante? Ya.
Con tu dedito aquí toca nomás. Aquí donde está mi dedo índice, tócalo nomás. Duro, ¿no es cierto? Ya, aquí hay un arco óseo llamado hueso yoides. Es hueso, ¿no es cierto, doctor? Este es el hueso yoides. El hueso yoides. ¿Ya? Aquí está el hueso yoides, arriba del cartílago tiroides. Está el hueso yoides. Bien. La arteria facial que va a ir a la faz, al face, en inglés face, ¿no es cierto? Faz en español. O sea, el inglés para usted va a ser sencillo. La arteria facial empieza en el cuello, rama de la carótida externa, igual que la lingual, empieza en el cuello. Incluso la lingual y la facial pueden nacer juntas, luego se va cada uno a su sitio. Bueno, si la facial empieza en el cuello y tengo aquí, miren, ahí está la rama, ¿no? Y aquí tengo el dioides. Y las arterias son unas personas muy buenas. ¿Por qué? Porque a todo el que está cerca le regala irrigación con oxígeno y con nutrientes. De tal manera que esa arteria, si lo ve a usted por adelante, le da una rama a usted. ¿Usted cómo se llama? ¿Tu nombre? Ahí es mi nombre. La rama Purkinje, para Kulki. ¿Tú cómo te llamas? La rama Marquina, para Marco. ¿Tú cómo te llamas? La Dayanina, para Dayan. ¿Y usted cómo se llama? Enzo. Encina. O sea, las ramas que va a dar, va a tomar el nombre de los elementos que está irrigando. Vamos a ver. Empezamos con esa rama de la facial. Está ahí la facial, ¿eh? La tienen que pintar nomás, y que la veo y la toco. Ya. Pregunto. La arteria facial en el cuello, ojo, pregunta de examen, en el cuello va a dar una rama para la glándula salivar submandibular. ¿Cómo se llama la rama? Submandibular. Muy bien. Va a dar una rama para el hueso yoides. ¿Cómo se va a llamar la rama? Yoidea. Va a dar otra rama para la zona que está debajo del mentón. ¿Cómo le habían puesto ustedes? Submentoniana. Y así es la rama submentoniana. Entonces ustedes ven nomás el área del cuello y ustedes dicen, cada elemento anatómico tiene una rama de la arteria facial en el cuello. Comunes, la yoidea, porque el hueso yoides está allí. La glándula submandibular, la glándula tiene la rama mandibular. Luego, el área del submentón, también la rama submentoniana. Ahora, pregúntenme. Ahora, si yo tengo el músculo macetero, aquí justo ya saliendo del cuello, me va a dar una rama maceterina. Entonces, quisiera detenerme aquí porque estoy seguro que va a ser pregunta de examen. Deme usted 3 ramas de la arteria facial en el cuello, viendo los elementos anatómicos. El hueso, primero, empecemos por el hueso. Yoides. Luego la submandibular. La submentoniana. 2 ramas submandibular, submentoniana. Ya saben que la submandibular va a la glándula salivar submandibular con su conducto submandibular o de Wharton. Ya ustedes saben eso del colegio. Luego, la submentoniana va a irrigar los músculos que están en el piso de la boca. Por ejemplo, el músculo miloioideo. Muy bien. Luego, la yoidea va a irrigar al hueso yoides y a los músculos que se insertan en el hueso yoides. ¿De acuerdo? Muy bien. Por ejemplo, si un músculo sale del yoides a la lengua que se llama gloso, ¿cómo se llamaría el músculo que va del yoides al gloso? Iogloso. Muy bien.
¿Cómo se llamaría un músculo que va del cartílago tiroides al hueso yoides? Tiroides. Que va del esternón, no, ya no, pero mucho, del esternón hasta el cartílago o hasta el yoides, externo yoideo. Ay, eso no. Bien, y así la arteria pasa a la cara. Pasa a la cara. Aquí se ve muy poquito de la arteria en la cara. ¿Ya? Va a ser trabajo de ustedes mirar otros cadáveres en otras mesas en el momento que ustedes elijan. Pueden venir temprano, por ejemplo, el día, ¿qué les toca? ¿Próximo día? Jueves. Vienen 15 minutos antes y al entrar le dicen, el doctor Durán nos dejó un encargo. Roberto les va a abrir seguro, de ver qué cadáveres tienen arteria facial. Le voy a decir a Roberto que ustedes van a venir 15 minutos antes y van a entrar y que les enseñe cada uno de los cadáveres, se los conoce, para ver quiénes tienen arteria facial y quiénes no. ¿De acuerdo? Pero con lo poco que tenemos, decimos, entra a la cara y va a seguir el surco nasogeniano. ¿Cuál es el surco nasogeniano? Mire de mi nariz hacia abajo cuando sonrío. Ese ángulo que se forma en el cachete cuando uno sonríe. A ver, ¿quién me quiere regalar una sonrisa? Usted, doctor, bájese la mascarilla. Sí, usted. Sonría suavemente. Sonría feo. Se forma una raya entre la boca y el cachete. Muy bien. Ese surco se llama naso porque nace en la nariz. Geniano. ¿Por qué? Porque geni significa ángulo, rodilla. ¿Ya? Surco nasogeniano. Sigue el surco nasogeniano. O sea, usted ve que a un paciente le han cortado justo en el surco nasogeniano, usted dice, pucha, la facial. Hay que coser porque va a estar sangrando. ¿Ya? O sea, tiene que saber por dónde va. Ahora, ramas de la facial en la cara. ¿Cómo se llama este elemento anatómico que tengo aquí en mis dedos? Labio. ¿Labio? ¿Qué labio? Inferior. Inferior. Dará una rama al labio inferior. ¿Cómo se llamará la rama? Labial. Labial. Inferior. Inferior. Ahora, por lógica, la anatomía es muy lógica. Si hay una labial inferior, ¿habrá otra? Superior. Labial superior. Ya van dos ramas. Luego, ¿qué sigue arriba del labio superior? La nariz, Nasal. la arteria del ala de la nariz o nasal. Y luego llega al ángulo interno del ojo, al ángulo mediano, al ángulo interno. Llega al ángulo. ¿Cómo se llamará la arteria? Angular. Es la última rama de la facial y es la que se va a anastomosar con la rama nasal de la oftálmica carótida interna, que es otro tema. Bien, entonces ya tenemos que la facial en el cuello me va a dar la hioidea, la submandibular, la submentoniana, la rama maceterina, me va a dar una rama también tonsilar para la amígdala palatina. Luego pasa a la cara y me da la, doctor, labial inferior, ala de la nariz y en el ángulo interno del ojo, la angular. Muy bien, pero esas no son todas. Luego, la carótida externa va a continuar y en la cara interna la podemos tocar a veces, pero no la vemos porque es muy delgada. Da una rama, ya tenemos la tiroidea superior, lingual, la facial. Luego, en la cara interna, da la faringea ascendente.
¿A qué órgano irá la faringe? A la faringe. ¿Y qué cosa hace? ¿Sube o baja? Sube, porque es ascendente. ¿A quién va a irrigar? A la faringe. ¿Y dónde va a terminar? Irrigando las meninges, ¿no? Entrando por el foramen magno. Luego, da una occipital, una auricular posterior y termina dividiéndose en dos ramas terminales. ¿A qué nivel? Justo donde está la articulación entre la mandíbula y el temporal. Aquí. Delante de la oreja se divide una rama temporal superficial que va a ir al cuero cabelludo y una rama maxilar, que es raro que la veamos, acá la pueden escarbar un poquito, pero sería imposible mostrarles las 16 ramas, pero sí las vamos a tratar, ¿de acuerdo? Bien, esto es con relación a la carótida externa. ¿Alguien me podría decir, aparte de llevar sangre a toda la cara, tanto superficial y profunda y al cuello, qué otra función tiene la carótida externa o la carótida común? Hablando del seno carotídeo, ¿qué función tiene? ¿Controlar qué cosa? La presión arterial. ¿Con qué controla? ¿Qué usa? Baroreceptores, o sea, receptores de presión. Baro significa presión. Baroreceptores. ¿Qué nervio toma esa sensibilidad? El nervio acá, carotídeo, rama del número 9, gloso. Muy bien. El corpúsculo carotídeo que dosa gases y sodio y potasio, también por el nervio carotídeo. Muy bien. Las respuestas de adaptación salen por el nervio vago, por el 10. O sea, entra la información por el 9, las órdenes de salida son del 10, de control de presión. Bien, seguimos. Queda para allá, Pedrito. Tranquilo. ¿Qué arteria es esta? Carótida común. ¿A qué nivel se divide en carótida interna y externa? Sobre C4, siempre sobre el borde superior del cartílago tiroides. Muy bien. Ahora, ¿qué arteria deshecha es esta? Subclavia, que va a tener un músculo por delante, aquí no, por supuesto, que es el escaleno que la divide en 3 porciones. Ahora, ¿por qué se le llama subclavia? Que va debajo de... A nivel inferior clavicular. Muy bien. Ahora, esta arteria está dentro del tórax. Claro, aquí hemos abierto el tórax, pero está dentro del tórax. Para salir del tórax, monta la primera costilla. Y ahí cambia. Maestro. No, maestro. Tengo algo acá, pero solo arterias gruesas. Esto monta la primera costilla y ya deja de llamarse subclavia. Eso lo vamos a ver en otra clase, se llama arteria axilar. Pero recuerden que es la primera costilla la que le dice a la subclavia, hasta aquí llegas. Primera costilla saliendo del tórax. Muy bien. ¿Cuáles son las ramas de la subclavia? Aquí vemos muchas, pero está bien destrozada. Primera rama, se mete a los forámenes transversos de las vértebras cervicales desde las 6 hasta la 1. Por esa razón esa arteria se llama vertebral. Es la primera rama, es la que va a estar más en medio. Vertebral. Esa arteria va a irrigar la médula espinal a niveles vertebrales C6, 5, 4, 3, 2, 1. Luego ingresa por el foramen magno, foramen occipital. Luego,
va a unirse con la del lado opuesto para formar el tronco basilar, que se recuesta sobre la apófisis basilar del occipital. Pero esta arteria vertebral tiene una misión superior. Les va a dar arterias al cerebelo, Va a dar la arteria cerebelosa inferior posterior o posterior inferior. Es la arteria pica, postero inferior cerebellar artery, la pica. Luego va a dar las ramas espinales anterior y posteriores para la médula espinal, todita. O sea que tiene importancia el cerebelo, médula espinal, solo como arteria vertebral, rama derecha y rama izquierda. Ya cuando se une forma el tronco basilar y ya va a dar la AICA, anteroinferior cerebellar artery, la SUCA, superior cerebellar artery, y luego termina como cerebral posterior. Y da también en su recorrido las arterias pontinas, largas y cortas. Las cortas van a la cara anterior, las largas abrazan todo el puente. ¿De acuerdo? Y también el mesencéfalo. Bien. Luego, ya tenemos que se ha metido entre los huesos vertebrales por las apófisis transversas en el foramen que existe en las apófisis transversas. Luego de la primera, se mete por el occipital. La segunda arteria no está. ¿Por qué? Porque no tengo el esternón. Porque si tuviera el esternón, la segunda arteria se mete, ojo, dentro del tórax. Si es del tórax, se llamará torácica. Y si es adentro, interna. Llamada, como usted dijo, doctor, mamaria interna, antiguamente. Pero aquí van a saber por qué ya no se llama mamaria interna. Por ejemplo, va a la mama, sí, pero yo tengo esa arteria. No. Evidentemente no. Una mujer sí la tuviera. Y si está dando de lactar, más grande todavía la arteria. Pero, ¿qué hace esa arteria al estar detrás del esternón? ¿Va a irrigar a quién? Al esternón. Va a dar las ramas intercostales anteriores del primer espacio intercostal, segundo espacio, tercer espacio, cuarto espacio, quinto espacio y sexto espacio. Va a dar las ramas intercostales anteriores o conexiones anteriores de las intercostales de los 6 primeros espacios. Muy bien. Ahora, esas ramas van a irrigar los músculos intercostales, evidentemente, y a las costillas. Luego, esa misma arteria, rama de la subclavia torácica interna detrás del esternón, va a irrigar el timo en los niños menores de 12 años. ¿Cómo se llamarán las ramas del timo? Tímicas. Pero luego va a encontrar más abajo al pericardio. ¿Qué ramas dará? Pericárdicas. Y luego, cuando ya va a terminar, se encuentra con este músculo. ¿Qué músculo se atraviesa debajo del tórax sobre el abdomen? El diafragma. ¿Cómo se llamará la rama que le da? ¿Diafragmática? Diafragmática. Como hay dos diafragmáticas, una superior y otra inferior, será la diafragmática superior, que se está insertando en la apófisis sifoides. Pero, aparte de la diafragmática superior o musculocutánea, va a dar la arteria epigástrica superior, que pasa al epigastrio, a la pared abdominal, arriba del ombligo. Este es el epigastrio. ¿Y por dónde pasa? Por un pequeño hiato entre el cartílago y el sifoides o esternón, que se llama hiato sifocondral, cartílago, o
hiato de la rey, a cada lado de la línea media. Entonces la rama final va a irrigar el diafragma y también el recto abdominal, el músculo. Sería injusto llamarla mamaria interna. Injusto, porque miren todo lo que ha hecho: pericardio, timo, diafragma, abdomen. Y si es una dama, dará ramas mamarias internas. Y si no, no, pues, porque es varón. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, las glándulas necesitan mucha irrigación y la tiroidea recibió una tiroidea superior de la carótida externa. La subclavia le va a dar la rama tiroidea inferior, pero nace como un tronco que va a la glándula tiroides y a todo el cuello, o sea, a todo el cervical. ¿Cómo se llamará el tronco? Tiro cervical. Las ramas cervicales son ascendente y otra transversa, y la supraescapular, aparte de la tiroidea inferior. Luego ya tenemos 3 arterias: vertebral, torácica interna y tronco tiro cervical. Otra rama que va a ir muy posterior a los espacios intercostales 1, 2 y 3 y a la parte profunda de los músculos del cuello es el tronco cérvico intercostal, en la 4ª arteria. Luego se pone por delante de ella el músculo escaleno y detrás del escaleno puede salir la escapular posterior, caracterizada por ir pasando entre las raíces de los nervios del plexo cervical. Bien, entonces la primera porción de la arteria subclavia dará 4 ramas, casi todas: vertebral, torácica interna, tiro cervical y cérvico intercostal. La segunda porción, que está detrás del músculo escaleno, dará la rama escapular posterior, que va a ir al triángulo posterior del escápulo. Bien, ahora, si va sangre arterial, regresa la sangre a través de las venas. No vamos a estudiar la yugular interna porque, como su nombre lo dice, trae sangre del cerebro. Muy bien. Pero hay una yugular externa, se pierde con la piel, y yugulares anteriores. Las yugulares anteriores vienen de las venas submandibulares. A veces existen y a veces no. La yugular externa se forma de las venas temporal superficial y maxilar. Por eso es externa. En cambio, la interna de las venas que salen del cerebro. Bien. Ahora, ¿dónde se une? ¿Quién me dice? ¿Dónde se une la yugular interna con la subclavia? Venas. Se unen detrás del manubrio external para formar la vena cava superior. Forman los troncos brachiocefálicos, derecho e izquierdo. El izquierdo siempre será más largo porque la cava superior está tirada hacia la derecha del externo. Bien, ahora vamos a la pizarra a hacer un pequeño esquema con nombres para poder recordarlo. ¿Qué es eso? Arco aórtico según la nomenclatura 2025 en la nomenclatura internacional. Aortic arc en inglés. No, usted tiene que saber inglés. ¿A qué nivel empieza y termina? T4, L4. Muy bien. T4 y termina a nivel de T4 el arco. Empieza y termina.
pero la aorta va a terminar a nivel de L4, abajo del abdomen, lo veremos en la siguiente clase. Díganme ustedes, ¿cuál es la primera rama de la arteria aorta? Las coronarias. Muy bien. Entonces, coronarias. De repente van a tomar esa pregunta, porque hay mucho distraído. Luego, segunda rama. O tercera rama. ¿Qué tronco? Tronco cefálico. ¿A qué nivel? B3. De la articulación externo-clavicular. Tronco, braquio, Cefálico. cefálico. Que me va a dar la carótida común, hacia arriba, y una subclavia que se va al miembro superior. Ahora, cuando la carótida viaja, miren lo que les voy a decir. Cuando la carótida viaja junto con la vena yugular y con el nervio vago, ahí está, con el nervio vago. Bajan envueltos en una fascia, una estructura de fascia. ¿Cómo se llama esa fascia? ¿Cómo se llama esa fascia? Si envuelve a la carótida. Fascia carotidia. Fascia carotidia. ¿A quién envuelve? A la arteria carótida, a la vena yugular interna y al nervio vago. ¿Cómo se llaman esos tres elementos? Se llaman van. Vena, arteria, nervio. Van del cuello. Bien, ahora, esa envoltura va a envolver a la carótida común y a la carótida interna. Coincidentemente, la carótida común no tiene ramas y la carótida interna no tiene ramas. ¿Por qué? Porque viajan envueltas en qué fascia? Carótida. Ahora, ¿por qué la carótida externa sí da ramas? Porque ya no tiene la fascia. Se perdió la fascia en la división. Entonces, podrían preguntarme, ¿tiene fascia carótida la carótida externa? No, por eso da ramas. En cambio, la común y la interna tiene la fascia envolvente y evita, ¿no?, que se originen ramas. Entonces, esto es a nivel de T3. Luego, la carótida externa se va hacia adentro y la carótida interna se va hacia afuera. Esta división se realiza sobre T. No. C. Gracias por corregir. Sobre el C4. Sobre el cartílago tibia. Muy bien. Ya sabemos que la carótida común y interna no es nada. Voy a la carótida externa. La primera rama se va hacia abajo, a una glándula. ¿Cómo se llama esta? Tiroidea superior, porque viene de arriba. Llega a la glándula tiroides, se divide en una rama anterior, posterior y lateral para llegar a la glándula. Segunda rama se va a la lengua. Se va a llamar lingual. Tercera rama se va a la cara. Se va a llamar facial. En el cuello, díganme 4 ramas de la facial en el cuello. El cuello, tenemos al hueso yoide. Entonces, la facial me va a dar yoidea. Sigan gritando. Mandibular. Submentoniana. En verdad es submandibular, ¿no?
y marceterina. Y también puede ser la tonsilada o amigdalina. Pero eso es en el cuello. Y en la cara, ¿qué rama me va a dar en la cara? Labial, inferior, superior, alas, la nariz y angular porque va al ángulo interno del angular. Muy bien. Si nos echamos a buscarlas con paciencia, no vamos a mirar, porque tienen el nombre del lugar que están irrigando. Entonces, si yo quiero ver la tiroidea superior, voy a la glándula tiroides y ahí la voy a encontrar, aunque esté rota, porque también está en la carótida externa. ¿Ya? Bien. Luego, hacia atrás, hacia el occipital, la rama se va a llamar occipital. Hacia la oreja, pero hacia atrás, se llama auricular posterior. Y luego a nivel de la articulación mandibular va a dividirse en una rama temporal superficial y una rama maxilar. Ahora, sacamos aparte la rama maxilar. No se preocupen, que en mi vida de 47 años de cirujano nunca he visto una arteria maxilar de una persona viva. Y eso que soy cirujano, ¿no? Bien, entonces, ramas de la arteria maxilar. Ustedes saben que antiguamente a la arteria maxilar le llamaban maxilar interna, porque está dentro. ¿A quién creen que le decían maxilar externa? ¿A qué arteria? ¿A cuál le llamarían maxilar externa? Tibio. Una más grande, ¿son cuál? A la facial. La facial, le hablo de hace 70 años, pues, ¿no? Le llamaba maxilar externa. Y entonces a la maxilar le decíamos maxilar interna, ¿no? Pero son anécdotas, pero a veces se las pueden preguntar. Nadie sabe. Bien, entonces, esta maxilar, cuando se divide en temporal superficial y maxilar, va a dar ramas dividiéndose en tres porciones. La primera porción, la segunda y la tercera porción. Voy a darles una cuestión fácil de aprender. Ustedes lo ponen, si lo pongo en la pizarra, todos se lo van a notar. La primera porción tapa huecos. La primera porción tapa huecos. ¿Ya? Ahora, si yo tengo aquí el inicio de la maxilar aquí, y voy a tapar huecos y voy a detrás. ¿Ah? El oído genéricamente. Entonces me va a dar para el hueco del oído dos ramas. Me va a dar la auricular profunda. ¿Y qué quiere decir profunda? Que se mete debajo de la fascia. ¿De acuerdo? Entonces, ramas de la primera porción. Uno, auricular. Dos, ¿quién me dice? Al mismo sitio, pero ya no tan profundo, iba a ser la timpánica
T, yo. Timpánico. Tres y cuatro. Ramas que se van hacia arriba para seguir tapando huecos. Y arriba tiene un orificio que se llama espinoso. Un orificio espinoso para la arteria meningia media y un orificio oval para la meningia accesoria. ¿Por qué se van hacia arriba? Porque van a buscar unas meninges que están dentro del cráneo y pasan por esos dos forámenes. Entonces la rama son acá las posteriores, dos, las meningias dos, entonces tenemos meningia media y meningia accesoria o meningia menor. Va por los huecos el espinoso y el oval. Luego mira hacia abajo, y hacia abajo, de donde empieza, hacia abajo, ¿qué tengo? La mandíbula. ¿Y en la mandíbula qué tengo? Dientes. Y los dientes están insertados en los alvéolos dentarios. Y ahí llega la arteria, a los alvéolos dentarios. ¿Y se va a llamar arteria? Alveolar. Alveolar, ¿pero de dónde? ¿De arriba o de abajo? Inferior. Inferior. Muy bien. Alveolar inferior es la quinta rama. Alveolar inferior. ¿Y por dónde entra? Por el foramen alveolar inferior. Les digo que tienen el nombre de los forámenes, ¿ya? De los lugares a donde van. Esas son las 5 ramas de la primera porción. Vamos a la segunda. La segunda porción se llama, miren, masticatoria. Masticatoria. Ahora, va a ir a los músculos de la masticación. Masticero, temporal, pterigodeo medial y pterigodeo lateral. Ahorita los como. Entonces, la segunda porción voy a hacer la cambia. 6. Entonces, macetero, maceterino. 7. Temporales, profundas, anterior. 8. Temporal, profunda, media. Si hay una anterior, ¿habrá otra? Posterior. Posterior, pero esa no la da la maxilar, la va a dar la temporal superficial. ¿Por qué? Porque si acá tengo el músculo temporal, la temporal superficial se va a la zona temporal y le da la temporal profunda posterior. Luego, ya tengo la 9, la pterigoidea medial y la 10, pterigoidea lateral. Y ya irrigué a todos los músculos están irrigados. ¿Y qué hacen los músculos? Díganme. Mastican. ¿Y hasta cuándo vamos a masticar? ¿Hasta cuándo masticamos? ¿Hasta cuándo? Dígalo, hasta que esté el bolo ya más o menos fluido para deglutirlo. Pero ¿cómo sentimos que el bolo está fluido para deglutir? Necesitamos un nervio sensitivo, ya no muscular motor. Y el nervio sensitivo, ¿de dónde va a ser? Mira. ¿Cómo se llama este órgano? Boca. ¿Y el nervio cómo se llamará? Bucal. ¿Ah? Bucal. El nervio bucal es sensitivo. En cambio, los nervios para los músculos son motores.
Y como cada nervio anda con su arteria, la arteria que sigue es la arteria bu, 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 bu. La arteria bucal. O sea, ustedes van sacando las cosas por lógica. Si yo mastico, tengo que saber hasta cuándo. Necesito la sensibilidad de un nervio que va a la boca, bucal. Él va a entrar con la arteria a través del músculo buccinador. Bien, esa fue la segunda porción que le llamamos genéricamente masticatorio, porque se encarga de los músculos de la masticación y la boca, de la sensibilidad de la boca, para saber cuándo deglutir. Muy bien, la tercera porción sí vamos a ponerla con otro color, verde como tus ojos. Ya, me han dejado al revés. La tercera porción. Ojo, a ver, ¿quién me dice? Aquí está el nacimiento de la maxilar. Y hay sus dos porciones hacia abajo, hacia los músculos, hacia todo. ¿Qué hueso tengo aquí adelante en la tercera porción? ¿Cómo se llama? Maxilar. Este hueso. Maxilar. ¿Dónde están mis dientes? Maxilar. Maxilar. Maxilar superior, maxilar. Me va a dar las ramas alveolares para los dientes molares. Y esas ramas se llaman alveolares posteriores superiores. Entonces, aquí estoy en la número 11. La número 12 se llama alveolar superior y entra por detrás, posterior. Vamos a la 13. ¿Por qué nos metemos con espina? La 13 va a ir al conducto pterigoideo, conducto pterigoideo, conducto lineal, conducto pterigoideo, la arteria del conducto pterigoideo, la del conducto pterigoideo. Luego, la 14. Yo tengo mis dientes. Ya recibí la rama alveolar superior. Pero ¿qué tengo dentro del arco de mis dientes? Acá arriba, ¿qué tengo? El paladar. ¿Cómo se llamaban las arterias? Palatinas. Y el paladar es grande. ¿Tendré solamente palatina anterior o anterior y posterior? Anterior y posteriores. La anterior para el paladar duro y las posteriores para la paladar blando. Entonces, ¿cómo se llaman los generales en las arterias? Luego, miren, sigo avanzando por dentro. ¿Y a dónde llego? ¿A dónde llego? En la fisura. No, pero por arriba no, estoy a este nivel. ¿Voy a llegar por dónde? Para abajo. Por abajo. ¿Y cómo se dice debajo de la órbita? Infraorbitario. Infraorbital. Vean, la maxilar va llegando todo. Todo. La Orbital. estamos en la 15. Ahora, la infraorbitaria, ¿por dónde va a salir? Debajo de la órbita. Sale. Y va a dar las ramas alveolares anteriores y medias para incisivos, caninos y premolares. Entonces esa rama, aparte de irrigar el seno maxilar, también los alveolos de la parte anterior y lateral del arco superior.
Aparte que inerva el párpado irriga el párpado inferior, labio superior, la nariz y la mejilla, ¿no? Y de anastomosarse con la facial también, ¿de acuerdo? Bien, y luego, maestro, no se vaya. Venga, doctor, que le estoy pidiendo. Ilústrenos, doctor. Le voy a dar la cereza del pastel. La última rama de la maxilar interna, el doctor se nos va a decir en 2 palabras. La arteria esfenopalatina. Muy bien, gracias, doctor. Ahora, ¿por qué se llama esfenopalatina? Porque el hueso esfenoides y el hueso palatino forman una ventana, doctora, que va de la arteria, la fosa arterico-palatina, hacia la nariz. Esa ventana está entre el esfenoides y el palatino, y el foramen se llama esfenopalatina, y va a permitir que la última rama, ¿cómo se va a llamar la última rama? El foramen es esfenopalatina. 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 Se mete en la nariz, la nariz se divide en ramas nasales, ¿no? La laringe y la pared lateral. Eso es lo que va a pasar. Entonces, termina como rama esfenopalatina. Por el nombre del foramen. ¿Cuántas ramas son? 16. Estamos en clase, jóvenes. Son 16 ramas. La primera porción tapa huecos, tienen que recordarlo aquí. La segunda porción, puro masticación. Y la tercera, sí, recordar los alveolos, las alveolares posteriores superiores, la infraorbitaria, el paladar, o sea, todo lo que se está arrimando hacia la línea media, pero dentro de nuestra cara. ¿De acuerdo? Bien, esas son las ramas de la maxilar interna. El día siguiente, ¿me toca con ustedes? No. El sábado. Ya, pero aquí tienen en el cadáver todo lo de la aorta. Ah, tengo una deuda con ustedes. ¿Cómo se llaman estos nervios que están viajando sobre las arterias? Esas pintitas blancas. Acérquese. ¿Cómo se llaman? Plexo nervioso simpático. ¿Estamos? Ahora, ¿se acuerdan que el corazón se estimulaba cuando hay un temblor? Sí. Y que disminuía su frecuencia cuando nos dormíamos. Pues bien, aquí les voy a mostrar debajo de la aorta, debajo del arco aórtico, en amarillo patito, ¿qué tenemos? El plexo cardíaco, que es la suma de nervios simpáticos y parasimpáticos para viajar por las arterias. Una vez que vamos al abdomen, y esto lo van a estudiar en la siguiente clase, tenemos aquí otro conjunto de una malla nerviosa, ¿ven? Parece una lana que se ha enredado, pero no, son nervios simpáticos y parasimpáticos. Como aquí, esta arterita que le estoy agarrando se llama tronco celíaco, este plexo, ¿cómo se va a llamar? Celíaco. ¿Y dónde está? Delante de la arteria a nivel de T12, porque ya estamos en el abdomen. ¿Y a quién va a inervar? A los órganos que están ¿dónde? En el abdomen. Muy bien, ahora ya tenemos tórax, abdomen. Vamos a bajar, son plexos nerviosos. Y veo que la aorta termina a nivel de L4. Y por acá empiezo a ver qué cosa. Otro plexo
otro plexo nervioso, ¿ya? Ese plexo se llama hipogástrico. Hipogástrico superior e inferior. Ahora, si el cardíaco inervó en el tórax, el celíaco en el abdomen, el hipogástrico ¿a dónde va? ¿A dónde va el hipogástrico? Falta un segmento. A la pelvis, a la pelvis. Ya el plexo, el miembro inferior va a estar inervado por ramas de este plexo también lineal. Muy bien. Nos falta tiempo para corazón. Estudien corazón. Va a venir un paso. Estudien corazón. Ustedes tienen las fotos. Bien, jóvenes.